Para concluir con esta serie de 3 electros sobre electrocardiografía, donde ya vimos el electrocardiograma normal, algunas de las principales o de las alteraciones más comunes que debemos ver en un electrocardiograma, ahora vamos a ver algunas de las arritmias cardíacas, digamos, más comunes o las que un estudiante que sale de grado y que se gradúa como médico debería conocer, ¿sí? No vamos a tocar en la profundidad y en la medida que quizás sería parte de una formación de posgrado. En este sentido, nuevamente, el inicio de la electrocardiografía, donde vemos el tamaño que tenían o que tenían un origen el electrocardiógrafo. Hoy afortunadamente todo ha evolucionado y es todo más práctico, más llevadero. Ya se usa hasta, como les comentaba, en relojes inteligentes o incluso en carcasas y fundas de celulares. No podemos hablar de arritmias cardíacas sin repetir cómo es el sistema de conducción. El sistema de conducción del corazón, donde nace el impulso eléctrico desde el marcapaso, natural, desde el primer marcapaso que tiene el corazón, que es el nódulo sinusal, para dirigirse de ahí hacia las aurículas. Desde las aurículas va a ingresar a los ventrículos por la única puerta que en situaciones fisiológicas permite el paso de este impulso eléctrico, que es el nódulo auriculoventricular. Posteriormente, a través de las de His, se va a dirigir hacia las ramas que van a llevar el impulso eléctrico hacia los ventrículos para enclavarse con las fibras de Purkinje en el músculo cardíaco y de esta forma poder transmitir el impulso eléctrico. Esta es pues la secuencia que les he dicho: el nódulo sinusal, aurículas, de las aurículas a través del nódulo auriculoventricular hacia los ventrículos por el haz de His. Tenemos la rama derecha que va directamente hacia las fibras de Purkinje y el ventrículo derecho, y la rama izquierda que tiene dos fascículos, uno antero superior y otro posterior inferior, para de ahí en más con las fibras de Purkinje terminar de llevar o enviar el impulso eléctrico hacia el ventrículo izquierdo. Simplemente recordar que el registro electrocardiográfico no es más que la visualización graficada del promedio de los impulsos eléctricos que suceden tanto en las aurículas como en los ventrículos durante la despolarización como la repolarización. Un electrocardiograma normal, por tanto, debe tener una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, para algunos autores hasta 50 a 110 latidos, ¿sí? Una onda P debe estar antes de cada complejo QRS y debe ser positiva en D2. Un QRS debe estar después de cada onda P. El QRS en B1 debería ser angosto y negativo, con un patrón de R pequeña y S profunda. El segmento ICT debería ser isoeléctrico y la onda T debe seguir generalmente o de manera fisiológica la polaridad que tiene el complejo QRS. Vemos pues aquí lo que es un electrocardiograma normal y, como en los videos anteriores hablábamos, esta es la cantidad de ondas, de intervalos, segmentos, así como el punto J, que forman parte tanto de la actividad eléctrica de la sístole como de la diástole. Pero no podemos hablar de arritmias cardíacas sin conocer lo que es el ritmo sinusal o el ritmo normal, pues la arritmia cardíaca es la pérdida de este ritmo, ¿cierto? Entonces, recordemos que cuando hablamos de ritmo sinusal o de ritmo normal, debemos entender que se deben cumplir varios criterios, no solo el criterio de que esté presente la onda P, ese es uno de los muchos que se deben cumplir, ¿no? Entonces, a todo complejo QRS le tiene que preceder una onda P, toda onda P debe ser seguida por un complejo QRS, el intervalo entre P y P debe ser regular, la onda P debe ser pequeña, redondeada y positiva en D1, D2 y ABF, y desde B4 a B6, la onda P debe ser negativa en ABR, y la onda P debe durar menos de 0,12 segundos y tener una amplitud menor a 0,25 milivoltios en las derivaciones de los miembros y menor a 0,2 milivoltios en las derivaciones precordiales, ¿no? De esta forma vemos cómo se vería la onda P positiva, la onda P negativa, y esto sería pues lo que es un registro electrocardiográfico normal, ¿sí? Entonces, sabiendo lo que es el ritmo normal, veamos ahora lo que es la pérdida del ritmo normal, que son las arritmias cardíacas. Por lo tanto, podemos definir a las arritmias cardíacas como cualquier ritmo cardíaco que no sea el ritmo sinusal normal del corazón. Sencillo y fácil.
Hay diferentes formas de clasificar a las arritmias cardíacas. Ustedes han debido escuchar varias de ellas, ¿sí? Por ejemplo, la podemos clasificar de acuerdo con el lugar de origen, podemos clasificarla de acuerdo con el mecanismo subyacente, podemos clasificarla desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista del electrocardiograma. Entonces, cuando nosotros nos referimos a que la clasificación puede ser de acuerdo al lugar de origen, podemos clasificarlas en las arritmias que se originan por encima del nódulo auriculoventricular, es decir, las supraventriculares, o aquellas que se originan por debajo de este, que son las arritmias ventriculares. De acuerdo con el mecanismo subyacente, podemos clasificarlas entre aquellas que están relacionadas con la formación anormal de impulsos, las que están relacionadas con los diferentes tipos de reentrada, las que están relacionadas con la disminución del automatismo o las que están relacionadas con las alteraciones de la conducción. De acuerdo al punto de vista clínico, podemos dividirlas en paroxísticas, incesantes o permanentes. Y de acuerdo al punto de vista del electrocardiograma, las podemos dividir como activas y pasivas. Ninguna de estas clasificaciones está por encima de la otra. Es decir, la forma o la que ustedes elijan para expresar, para clasificar, para repasar, para entender las diferentes arritmias es correcta, es válida y no tiene punto ni objeto de discusión. En este video vamos a abordar este tipo de clasificación, que es desde el punto de vista del electrocardiograma, centrándonos en los patrones electrocardiográficos y los cambios electrocardiográficos, y no así en este video, y para los fines de que este video conviene, en la clínica de estas diferentes arritmias cardíacas. Entonces, cuando hablamos de la clasificación según su forma de presentación en el electrocardiograma, nosotros vamos a decir que existen arritmias activas y arritmias pasivas. Dentro de las arritmias activas vamos a tener a las arritmias supraventriculares, las cuales pueden ser por complejos prematuros o las taquiarritmias. Las taquiarritmias pueden ser distintos tipos de taquicardia, la fibrilación auricular, el flutter o aleteo auricular, y tendremos también a las arritmias ventriculares, las cuales pueden ser complejos prematuros, distintos tipos de taquicardia, el flutter ventricular, la fibrilación ventricular. Y dentro de las arritmias pasivas vamos a tener complejos de escape, ritmos de escape, bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular, bloqueo a nivel auricular, bloqueo auriculoventricular, bloqueo a nivel ventricular, aberrancia de conducción y el propio paro cardíaco. Si se dan cuenta, hay una infinidad de arritmias y a su vez dentro de ellas se pueden subdividir o subclasificar. Nosotros vamos a tomar algunas de ellas que son las que quizás con mayor frecuencia se van a enfrentar en la vida de medicina general, ¿sí? Y que es importante conocerlo. Las arritmias activas son debidas a un aumento del automatismo, pueden ser debidas a la reentrada o por actividad eléctrica desencadenada. Originan complejos prematuros aislados o repetitivos que van a aparecer en el electrocardiograma antes de la cadencia del ritmo sinusal. Los complejos prematuros pueden tener su origen en un foco ectópico extrasistólico o parasistólico que puede ser supra o ventricular. Cuando hablamos del aumento del automatismo, nos referimos a esto. El sistema de conducción, así como algunas células de ambas aurículas, poseen una propiedad de automatismo o de actividad de marcapaso. Recuerden que son una de las 5 propiedades del corazón. La supresión o potenciación de esta actividad puede derivar en arritmias clínicas. Las células miocárdicas que no son o que no tienen actividad de marcapasos, pero que tanto de las aurículas como de los ventrículos, que en condiciones normales no muestran actividad espontánea, pueden presentar propiedades de automatismo. Cuando nos referimos a la reentrada, decimos que la reentrada es el mecanismo que explica muchas arritmias activas. Consiste en un frente de onda activo que se propaga alrededor de un circuito anatómico de tal manera que el frente de onda gira sobre sí mismo. Para que este fenómeno exista se necesitan 3 condiciones: la presencia de un circuito, un bloqueo unidireccional en alguna parte del mismo y una velocidad de conducción adecuada. Cuando nos referimos a la actividad eléctrica desencadenada, nos referimos a que esta actividad eléctrica desencadenada o actividad gatillada se la define como la iniciación del impulso causado por postpotenciales,
que son oscilaciones del potencial de membrana que se producen durante o inmediatamente después de un potencial de acción precedente. Los postpotenciales únicamente pueden producirse en presencia de un potencial de acción previo. Cuando alcanzan el potencial de umbral, se genera un nuevo potencial de acción, que genera una nueva respuesta desencadenada, que puede originar una nueva respuesta desencadenada y así perpetuar este mecanismo como un círculo vicioso. Cuando hablamos de las arritmias pasivas, decimos que estas ocurren cuando la formación de los estímulos cardíacos y o la conducción de los mismos se encuentra por debajo de la normalidad debido a una depresión del automatismo y o a un bloqueo de la conducción de los estímulos en las aurículas, en la unión auriculoventricular o en cualquier parte del sistema de conducción intraventricular. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos o algunos de los tipos de las arritmias activas supraventriculares. ¿Sí? A estas arritmias activas supraventriculares, según su frecuencia cardíaca, nosotros podemos dividirlas en extrasístoles supraventriculares y las taquiarritmias supraventriculares. Dentro de las taquiarritmias supraventriculares tenemos a la taquicardia sinusal, a la taquicardia auricular monomorfa, a la taquicardia por reentrada de la unión auriculoventricular, a la taquicardia de la unión auriculoventricular por foco ectópico, a la taquicardia auricular caótica, a la fibrilación, eso es un error en la diapositiva, es la fibrilación auricular, al flutter o el aleteo auricular. Podemos también dividirlos según la regularidad de su intervalo RR. Y hablamos de que si el intervalo de una R a otra R es regular, podríamos citar dentro de este grupo a la taquicardia sinusal con una relación auriculoventricular fija, a la taquicardia auricular monomorfa por foco ectópico con una relación auriculoventricular fija, a la taquicardia reciprocante de la unión, a la taquicardia de la unión por foco ectópico con una conducción auriculoventricular fija a los ventrículos, al flutter o aleteo auricular con conducción auriculoventricular fija. Si este intervalo entre R y R es irregular, el ejemplo más claro va a ser la fibrilación auricular. Pero también puede estar un flutter o aleteo auricular con una conducción auriculoventricular variable, la taquicardia auricular polimórfica o caótica, la taquicardia auricular monomorfa con conducción auriculoventricular variable, o la taquicardia de la unión secundaria a un foco ectópico con conducción auriculoventricular variable a los ventrículos. Comencemos entonces con las extrasístoles supraventriculares. ¿Sí? Las extrasístoles supraventriculares son complejos prematuros que obviamente tienen un origen o un inicio supraventricular, incluyen aquellos que son de origen auricular y los de la unión auriculoventricular. En el electrocardiograma se va a observar una onda P ectópica auricular seguida, si no queda bloqueado en la unión auriculoventricular, por un complejo QRS también prematuro. La P generalmente queda escondida en la onda T, que debido a ello suele presentar una morfología alterada. Veamos un ejemplo. Nosotros tenemos aquí un segmento o un trazado electrocardiográfico y fíjense que tenemos 4 complejos QRS. Pero así a simple vista, ustedes pueden notar que el tercer complejo QRS desde su izquierda hacia la derecha es un complejo que está más cerca de la onda P, del final de la onda P, que el resto de los complejos QRS. ¿Sí? Fíjense, tenemos con las flechas azules que marcan la actividad de la onda P, que es la actividad auricular, y las flechas rojas que marcan los complejos QRS. Yo me refiero a la que está representada con las flechas punteadas, como ese complejo QRS es similar a los otros, tiene que ser similar porque viene desde arriba, desde las aurículas. Por lo tanto, es lo más parecido a un complejo QRS normal para el paciente, normal del paciente, por decirlo así. Pero fíjense cuán cerca del final de la onda T está. ¿Sí? Entonces, en esta situación estamos hablando de una extrasístole supraventricular. ¿No? Aquí tenemos una imagen más ampliada de, por un lado, el complejo ectópico, lo que está dentro del área del cuadrado rojo,
es el complejo supraventricular ectópico, ¿sí? Y vemos resaltado por este cuadrado de color naranja la cercanía que tiene el inicio de la actividad eléctrica de este nuevo complejo representado por la onda P sobre la onda T. Esto sucede porque no nos olvidemos que para que exista una estimulación extra se tiene que dar durante el periodo refractario relativo. Y este periodo refractario relativo está expresado en la rama descendente de la onda T, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. En este trazado electrocardiográfico, nuevamente fíjense en el cuarto complejo QRS o en el cuarto complejo eléctrico desde su izquierda, ¿sí? Cómo se acerca bastante a la onda T, aunque es similar al resto de los complejos, ¿sí? Nuevamente, azul la onda P, que es la actividad auricular, rojo la actividad ventricular, y fíjense cómo las flechas punteadas que representan al complejo supraventricular, al extrasístole supraventricular, si bien es similar al resto de los complejos, se acerca mucho más a la onda T al final de la onda T. Nuevamente, dentro del cuadrado rojo vemos ese extrasístole supraventricular y dentro del rectángulo, no cuadrado, dentro del rectángulo naranja podemos ver la cercanía que tiene la onda P con el final de la onda T, que sería parte del periodo refractario relativo. Pueden presentarse más de una extrasístole, ¿sí? Aquí podemos ver que se presentan 2, 3, 4 juntas en periodos de salvas, que son varias extrasístoles juntas antes de volver al latido normal. La conducción de las extrasístoles supraventriculares hacia los ventrículos puede ocurrir de 3 formas diferentes. Puede ocurrir por una conducción normal, por una conducción con morfología de conducción aberrante o quedando bloqueadas en la unión auriculoventricular, dando lugar a una pausa. Veamos este electrocardiograma, ¿sí? Es un electrocardiograma real. Y no sé si pueden ustedes identificar así a simple vista dónde estarían ubicadas las extrasístoles supraventriculares, ¿sí? Quizás en la medida en que veamos y entrenemos más el ojo, nos va a ser un poco más fácil darnos cuenta de cuáles son estas extrasístoles ventriculares. Fíjense nuevamente, siguiendo la secuencia de que las flechas azules son las que están indicando la onda P y las flechas rojas el complejo QRS, y las flechas punteadas nos están mostrando dónde está ubicada la extrasístole supraventricular. Fíjense, ampliando esa zona, como podemos ver dentro del rectángulo rojo, la extrasístole supraventricular y dentro del rectángulo naranja, la cercanía de la onda P con el final de la onda T, que les repito, representa el periodo refractario relativo. Veamos este otro electrocardiograma. Me imagino que ya se están pudiendo dar cuenta con mayor facilidad, pudiendo identificar con mayor facilidad cuáles son las extrasístoles supraventriculares. Marquémoslas, ¿no? Vemos ahí la actividad auricular, la actividad ventricular y las flechas punteadas nos están mostrando cuál es la extrasístole supraventricular. Hablemos ahora de la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal se la define como aquella en la cual el ritmo sinusal se presenta a una frecuencia superior a 90 latidos por minuto. ¿Sí? Algunos autores van a subir esto a 100, otros hasta 110, pero mantengamos esto de 90 latidos por minuto. En la mayoría de los casos se debe a un aumento del automatismo del nódulo sinusal como respuesta a diferentes estímulos fisiológicos simpáticos o es secundario a una conducción patológica. Hay un incremento en la frecuencia cardíaca que generalmente es progresiva y por un tiempo determinado. El tratamiento en esta situación va a consistir en la supresión, si se puede, de la causa desencadenante o en tratar la enfermedad subyacente y, de ser necesario, se pueden prescribir beta bloqueadores o incluso ivabradina. Veamos este electrocardiograma. Fíjense la velocidad que tiene este corazón, la frecuencia cardíaca. Ya sabemos, en el primer video vimos cómo se calcula o cómo se estima la frecuencia cardíaca, pero calculémosla de nuevo. Agarremos estas dos ondas R y calculemos contando la cantidad de cuadraditos pequeños de 1 milímetro que existen entre dos ondas R contiguas.
Es así que tenemos que dividir 1500 sobre esta cantidad de cuadraditos pequeños. Dividimos 1500 entre 6 y vamos a tener una frecuencia cardíaca aproximada de 250 latidos por minuto. Es una taquicardia sinusal sin lugar a duda. Veamos esta otra, ¿no? Y hagamos lo mismo. Agarremos dos complejos QRS contiguos y calculemos en base a ellos la frecuencia cardíaca dividiendo 1500 sobre la cantidad de cuadraditos pequeños. En este caso sería 1500 entre 8 y nos va a dar una frecuencia aproximada de 188 latidos por minuto. Veamos esta otra situación. Hagamos el mismo ejercicio hacia simple vista. Desde luego que podemos ver que se trata de una frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Agarremos nuevamente dos complejos QRS contiguos y dividamos 1500 entre la cantidad de cuadraditos pequeños y nos da 1500 entre 14 va a ser igual a 107 latidos por minuto. El otro ejemplo es la fibrilación auricular. La incidencia de esta patología va a aumentar con la edad, llegando hasta un 10% en pacientes de más de 80 años. Aunque la fibrilación auricular crónica puede ser un hallazgo aislado, en la mayoría de los casos ocurre en pacientes con cardiopatía. Es una enfermedad progresiva que empieza por lo general con episodios que son limitados. Es difícil predecir cuándo volverán a repetirse, pero al menos un 10% de los casos tendrán recurrencias en un año. El diagnóstico, aunque se puede sospechar por la historia clínica y el examen físico, se lo confirma a través del electrocardiograma. En el electrocardiograma se van a observar las ondas F con respuesta ventricular irregular. Estas ondas F son ondas pequeñas con una frecuencia entre 350 y 700 latidos por minuto. Las ondas F que miden más de 1 milímetro se han considerado que son más frecuentes en los pacientes con dilatación auricular izquierda. Es la taquiarritmia más frecuente no solo en la consulta externa, sino también en los pacientes hospitalizados. Alrededor del 50% de los episodios son asintomáticos. La mortalidad por cualquier causa en pacientes con fibrilación auricular duplica la mortalidad observada en pacientes con situación clínica similar, pero en ritmo sinusal. La fibrilación auricular aislada tiene un mejor pronóstico. Los principales peligros que tiene esta fibrilación auricular serán que la frecuencia ventricular sea muy rápida y difícil de controlar con fármacos, el riesgo de presentar embolias sistémicas, especialmente embolismo cerebral, y en la fibrilación auricular del síndrome de Wolff-Parkinson-White, en raras ocasiones se pueden inducir arritmias ventriculares graves, concretamente fibrilación ventricular. Veamos ahora un electrocardiograma donde nosotros a simple vista podemos notar dos cosas. Uno, que no hay onda P, ¿sí? A lo mucho pareciera que en el lugar donde debería estar la onda P, pareciera que hay como interferencia, ¿sí? Mini pequeñas onditas P, a esto se denomina onda F minúscula. Y lo segundo que vamos a notar es la irregularidad que existe entre onda R y onda R, ¿no? Es muy variable, ¿sí? A ver, ampliemos un trazado, un segmento de este trazado y podemos notar en esto cómo es de irregular este intervalo entre R y R y cómo podemos notar que no existe onda P. Veamos otro ejemplo. Tenemos este electrocardiograma, pero fíjense aquí. Aquí es como que cuesta un poquito más darse cuenta a primera vista, ¿sí?, de la irregularidad que existe en el intervalo RR. De que no hay onda P es evidente, pero fíjense que no es tan fácilmente notable, comparado con el electro anterior, la irregularidad del intervalo RR en este electrocardiograma, ¿sí? Hagamos nuevamente, agarremos un segmento de este trazado y fíjense cómo es un poquito menos irregular. Esto es porque la fibrilación auricular, que tiene como criterio la irregularidad del intervalo RR, en la medida que su frecuencia cardíaca esté más baja o esté mucho más alta, va a ser menos o más difícil de percibirlo por el ojo. Veamos este ejemplo, ¿no?
Fíjense la velocidad que tiene la aceleración de la frecuencia cardíaca y a simple vista nos podemos confundir y podemos no llegar a ver la irregularidad del intervalo RR. Es lo que les decía hace un momento. Mientras más baja sea la frecuencia cardíaca y mientras más alta sea la frecuencia cardíaca, es un poco más difícil ubicar, ¿sí?, la irregularidad visualmente del intervalo RR. Y yo les decía que esto se genera porque es como si cientos de pequeñas ondas P se generaran en la aurícula. Es por eso que se presenta esto. Hay muchos impulsos al mismo tiempo y muy seguidos uno del otro en diferentes lugares de las aurículas que generan esta ausencia de onda P como tal, porque recordemos que la onda P es simplemente el promedio de la actividad eléctrica de las aurículas, y es más fácil quizás de entenderlo al ver, ¿no? En este video podemos ver, ¿sí?, cómo se está moviendo esa zona que está más morada, que es la aurícula y la orejuela. Y lo más rosadito es el ventrículo. Fíjense la velocidad a la que late la aurícula comparado con la velocidad a la que late el ventrículo. Hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces, esta es la forma más fácil de entender lo que es la fibrilación auricular, ¿sí?, y cómo es variable la respuesta o la frecuencia cardíaca del ventrículo. En este video lo que vamos a ver es precisamente uno de los mayores peligros de lo que tiene el tener una fibrilación auricular. Fíjense ese enorme coágulo que sacan del interior de la aurícula. Ahora hablemos del aleteo o el flutter auricular. Este es un ritmo rápido auricular que varía entre 240 y 300 latidos por minuto. El ritmo es organizado, es regular, se inicia con ondas auriculares que no tienen, al menos en algunas derivaciones, especialmente en las inferiores, una línea de base isoeléctrica entre ellas. Es una arritmia de la aurícula derecha, cuyo mecanismo de mantenimiento es una macro reentrada. Es posible que todos los tipos de aleteo auricular se inicien con extrasístoles supraventriculares, que cuando se encuentra en alguna zona de las aurículas con un bloqueo unidireccional, inicia un movimiento circular, que es la reentrada. En el aleteo auricular, en comparación con la fibrilación auricular, es más difícil de controlar la frecuencia cardíaca, pero el riesgo de embolia es mucho menor. Existen diferentes opciones terapéuticas y el éxito va a ser la ablación totalmente superior a la fibrilación auricular y es básicamente la cura. Fíjense en este electrocardiograma, en este electrocardiograma, cómo podemos ver que en vez de ondas P como tal, se ven unos dientes de sierra, ¿no? Esa es la onda F mayúscula. Fíjense que es diferente a lo que veíamos en la fibrilación. En la fibrilación auricular parecía interferencia. Aquí es más notorio, es evidente y es mucho más regular, ¿no? Fíjense que el intervalo entre R y R es mucho más regular que en la fibrilación auricular, ¿sí? ¿Ven? Aquí podemos ver el mismo aleteo auricular, mucho más rápido, pero fíjense la regularidad que existe en el intervalo RR. Esa es una de las grandes diferencias que existen entre la fibrilación y el aleteo auricular. Veamos ahora a las arritmias activas ventriculares. Así como comenzamos con la extrasístole supraventricular, en este caso comenzaremos con la extrasístole ventricular. Las extrasístoles ventriculares son impulsos prematuros que se originan en los ventrículos, por lo tanto presentan una morfología diferente al ritmo de base. ¿Se acuerdan que en la extrasístole supraventricular esa extrasístole o ese latido ectópico era similar al resto de los complejos QRS? En esta situación, como se origina distalmente del nódulo sinusal,
va a ser totalmente diferente a la actividad eléctrica normal de ese paciente. Pueden explicarse por uno de los siguientes mecanismos. En caso de la extrasístole, se va a originar por un mecanismo relacionado con el complejo QRS anterior. El mecanismo es generalmente una reentrada y como parasístole son impulsos independientes del QRS anterior y el mecanismo es generalmente un foco ectópico. En el electrocardiograma se presentan como complejos QRS prematuros y anchos con una morfología diferente al QRS basal. Pueden presentarse en parejas o en salvas, que son más de 3 extrasístoles juntas. Se considera una taquicardia ventricular sostenida cuando dura más de 30 segundos. Suelen mostrar una pausa compensatoria completa, es decir, que la distancia entre el complejo QRS antes de la extrasístole ventricular y el siguiente QRS es el doble de la cadencia sinusal. Y podemos nosotros estadificar o estratificar la gravedad de esta presentación de extrasístoles ventriculares. Y esto lo hacemos a través de una clasificación ya que tiene algunos añitos, que es la clasificación de Laun, ¿sí? Y esto nos va a orientar en cuanto al pronóstico de esta patología. Y podemos decir que el grado 0, por supuesto, tendría que ser la ausencia de estas extrasístoles ventriculares. El grado 1 tendrían que ser menos de 30 extrasístoles ventriculares durante una hora, pero estas tienen que ser monomórficas, es decir, que sean todas iguales, ¿sí? Menos de 30 en una hora, desde ya entendemos, como leímos hace un momento, que esto va a estar, sea durante la telemetría o sea durante el registro por el Holter, en el cual al paciente lo vamos a tener monitorizado, ¿sí? El grado 2 serán más de 30 extrasístoles monomórficas en una hora. El grado 3 van a ser ya la presencia de extrasístoles ventriculares polimórficas. El grado 4A se presentará con parejas o duplas de extrasístoles ventriculares y el grado 4B ya habrá presencia de salvas de taquicardia ventricular monomorfa no sostenida. Y el grado 5 es cuando se presenta un fenómeno que se denomina fenómeno R sobre T. Este fenómeno de R sobre T describe la aparición de una despolarización ventricular que se superpone a una onda T del latido previo. Representa el grado más alto de peligrosidad de las extrasístoles ventriculares. Da lugar a una conducción no homogénea del estímulo con alta probabilidad de desencadenar taquicardias o fibrilación ventricular. Entonces nosotros tenemos una actividad eléctrica normal y en algún momento se genera un estímulo que cae sobre la onda T. A este fenómeno se lo denomina fenómeno R sobre T. La mayoría de las extrasístoles ventriculares se originan en la red de Purkinje o en el músculo ventricular. Por lo general el QRS va a ser ancho, superior a 120 milisegundos. La morfología varía en función del lugar de origen. Si se inicia en el ventrículo derecho, será similar a un bloqueo de rama izquierda. Si se inicia en el ventrículo izquierdo, puede mostrar una morfología variable. En las paredes laterales o inferobasales, la morfología será positiva en todas las derivaciones precordiales. Si se encuentra en la división inferoposterior o superoanterior de la rama izquierda, la onda R prominente y a veces con muescas y en B1 un patrón de R pequeña, S pequeña y la R' grande, como si fuera un bloqueo de rama derecha. Aquí podemos ver dentro del rectángulo un latido normal y un latido cercano a este totalmente diferente. Fíjense, el latido normal es positivo, el otro latido es negativo. Este es un extrasístole, ¿sí? Vemos aquí unas extrasístoles, podemos decir poco frecuentes, aisladas, ¿sí? Aquí vemos parejas o duplas o pares de extrasístoles ventriculares, ¿no? Fíjense nuevamente cómo es de diferente en comparación con el latido propio del paciente o el complejo QRS del propio paciente. Aquí podemos ver salvas de extrasístoles ventriculares, son varios latidos ectópicos juntos y se nota la diferencia con lo que es el latido ectópico, con el latido normal del paciente.
Aquí lo que podemos ver, fíjense, en rojo la extrasístole ventricular y en azul el latido normal o el complejo QRS normal del paciente. Y vemos que hay una extrasístole ventricular, dos latidos normales, una extrasístole ventricular, dos latidos normales. A esto lo denominamos trigeminia ventricular. ¿Sí? En este caso, nuevamente, entendiendo que la flecha azul nos marca el latido normal y la flecha roja nos marca la extrasístole ventricular, podemos ver cómo hay un latido normal, una extrasístole, un latido normal, una extrasístole, un latido normal, una extrasístole. A esto denominamos bigeminia ventricular. Y en esta situación podemos ver lo que son salvas de extrasístole ventricular, ¿sí? O si quieren llamarlo taquicardia ventricular no sostenida. Y si hablamos ya de las taquicardias ventriculares, nosotros podemos dividirlas como sostenidas, ¿sí? O aquellas que aparecen en salvas o denominadas no sostenidas. Las podemos clasificar como monomorfas o polimorfas. Dentro de las monomorfas podemos decir que son las extrasístoles clásicas, pueden tener un QRS estrecho, un ritmo idioventricular acelerado, puede ser monomorfa no sostenida o puede ser una parasistólica. Dentro de la polimorfa tenemos el ejemplo más claro, que es la torsión de punta. Está también la bidireccional, la pleomórfica, la polimorfa catecolaminérgica, otras taquicardias ventriculares con morfología variable. Y hablando de las taquicardias ventriculares monomorfas, nosotros tenemos que la taquicardia ventricular sostenida por lo general comienza con una extrasístole que tiene una morfología similar a los otros QRS de la taquicardia, sin fenómeno R sobre T, sobre todo en las taquicardias ventriculares sostenidas no relacionadas con isquemia aguda. Pueden desencadenar en una fibrilación ventricular y la frecuencia cardíaca puede oscilar entre 130 y 200 latidos por minuto. Los intervalos RR muestran algunas irregularidades, sobre todo al inicio y al final de la taquicardia. Por definición, los complejos QRS son monomorfos. En aquellos pacientes que no tienen evidencia de cardiopatía, el QRS no tiene muescas y la onda T es claramente asimétrica. La morfología es similar a bloqueo de rama derecha o a bloqueo de rama izquierda. Sin embargo, el patrón de bloqueo de rama suele ser atípico. En aquellos pacientes que sí tienen una cardiopatía, la onda R será prominente en B1 y una onda S pequeña en B6, como si fuera un bloqueo de rama derecha. Puede tener una onda R pequeña con una onda S profunda en B1, con ondas R evidentes en B6, como si fuera un bloqueo de rama izquierda. Existirá una concordancia de los patrones del complejo QRS en las derivaciones precordiales, todos positivos o todos negativos, y el QR que suele verse en las taquicardias ventriculares de pacientes postinfartos y suele relacionarse con el área necrosada. En pacientes con cardiopatía, en D2 habrá presencia de un intervalo que se llama peak time, que es la distancia desde el comienzo de la reflexión del QRS al momento en que cambia por primera vez la polaridad. Ahora lo vamos a ver para entenderlo mejor. Esto es independientemente de si el QRS es positivo o negativo y estará presente este peak time siempre y cuando sea mayor o igual a 50 milisegundos. Habrá presencia de empastamiento del QRS y tendrá una morfología con una onda QS, que ya la explicamos en el anterior video, en derivación de 1 y a veces en derivaciones inferiores. Sugiere en casos de miocardiopatía no isquémica un origen en la parte basal o inferior del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de este tiempo que es el peak time, nos referimos a esto, a la distancia que existe entre el inicio del complejo QRS y el momento en el que cambia la polaridad del complejo QRS. No la polaridad, en el cambio en el cual cambia la dirección del registro. Eso es lo correcto. Entonces nosotros tenemos aquí el complejo QRS, el inicio, ponemos la marca ahí, y fíjense que una vez que llegó a la punta de la onda R y ya comienza a descender, a hacer una rama descendente, ahí finaliza el tiempo denominado peak time. Y este tiempo debería ser menor de 50 milisegundos. Cuando es mayor, este tiempo peak time está presente. Fíjense cómo se ve una taquicardia ventricular monomorfa en un electrocardiograma. Es una imagen bonita. Fíjense, todo es igual, todo es simétrico,
todos los complejos son muy similares, es una patología que nos puede matar, pero fíjense cómo se ve electrocardiográficamente, ¿no? Otra taquicardia monomorfa, taquicardia ventricular monomorfa, todo es igual, todo es similar. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo foco de donde se están originando. Pero existen también las taquicardias ventriculares polimorfas. Por definición, incluye a todas las taquicardias ventriculares con morfología no uniforme. Hay una taquicardia ventricular en torsión de punta. Dentro de ellas tenemos dos tipos diferentes, la clásica y la taquicardia ventricular familiar en torsión de punta. La taquicardia ventricular en torsión de punta clásica es la más frecuente y su interés está en sus implicaciones pronósticas y terapéuticas. Se presenta en salvas de duración variable, de unos pocos latidos a más de 100 latidos. Los QRS son característicamente no monomorfos y los cambios cíclicos se caracterizan por un patrón de torsión de punta de los mismos. Y cuando hablamos de torsión de punta nos referimos a esto. Fíjense cómo los complejos QRS empiezan de pequeñitos, se van haciendo grandes, nuevamente empiezan a hacerse pequeños y diera la imagen como si fuera una hélice que está girando sobre su mismo eje, ¿no? O sea, por eso se llama torsión de punta. Es una imagen característica, típica, que en cuanto vemos en un electro nos es fácil reconocer, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de la taquicardia ventricular monomorfa, polimorfa. Fibrilación ventricular, ya es un ritmo de paro cardíaco, ¿sí? Es un ritmo muy rápido, más de 300 latidos por minuto, es irregular, no genera actividad mecánica eficaz, por eso es un ritmo de paro. La taquicardia ventricular también es un ritmo de paro siempre y cuando no tenga pulso. La fibrilación ventricular, de entrada, per se, es un ritmo de paro cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tan rápido y tan irregular la contracción en múltiples focos del ventrículo que no genera actividad mecánica eficaz. En general se desencadena por una extrasístole ventricular aislada o repetitiva. Y en el electro es esto, ¿no? Es un ritmo caótico, ¿no? Son líneas caóticas y evidentemente nos hablan de algo de actividad eléctrica por estímulo cardíaco, pero que no generan una contracción o un efecto sistólico apropiado y adecuado, ¿no? Fíjense, es un ritmo caótico. ¿Y por qué se presenta este ritmo caótico? Y porque fíjense cómo está el ventrículo, ¿no? Late tan rápido y en tantos puntos a la vez que no es efectivo. Miren hasta cómo va cambiando de color el corazón porque está sufriendo, está entrando en isquemia porque está en paro. Bien, continuemos. Hablemos ahora de las arritmias pasivas. Dentro de las arritmias pasivas tenemos a los complejos de escape, al ritmo de escape, la bradicardia sinusal, el bloqueo sinoauricular, el bloqueo a nivel auricular, bloqueo auriculoventricular, bloqueo a nivel ventricular, aberrancia de conducción y el paro cardíaco propiamente dicho. Hablemos de la bradicardia sinusal. La velocidad de descarga del nódulo sinusal va a ser inferior a 60 latidos por minuto. En el electrocardiograma se pone de manifiesto un ritmo sinusal lento que en atletas jóvenes o en pacientes con predominio vagal puede presentarse incluso de menos de 30 latidos por minuto. Se puede diagnosticar arritmia sinusal cuando la variabilidad del intervalo RR de un ciclo a otro es superior al 20%. Es considerada como ligera cuando el cambio es inferior al 50%, moderada cuando es entre 50 y 100% y grave si es superior al 100%. Veamos ahora un electrocardiograma. Fíjense cómo es evidente que tenemos una bradicardia sinusal. Agarremos un segmento de este electrocardiograma y calculemos la frecuencia cardíaca. Tomamos la cantidad de cuadraditos pequeños que existen entre dos ondas R consecutivas y lo vamos a dividir 1500 sobre esta cantidad de cuadraditos pequeños. Entonces dividimos 1500 sobre 31 y nos va a dar una frecuencia cardíaca estimada de 48 latidos por minuto. Veamos este otro ejemplo, hacemos el mismo cálculo y dividimos 1500 entre 36 y nos va a dar una frecuencia cardíaca aproximada de 42 latidos por minuto. En el video anterior ya habíamos hablado sobre los bloqueos auriculoventriculares, pero vamos a hacer un pequeño repaso. El bloqueo auriculoventricular de primer grado es en el cual el intervalo PR
estará más prolongado de manera fija, ¿no? Va a ser superior a 0,20 segundos o mayor a 0,22 segundos en pacientes añosos o mayor a 0,18 segundos en pacientes menores de 14 años. Y es un intervalo que por lo general se encuentra entre 0,21 y 0,35 segundos. Vemos ahí en este trazado electrocardiográfico cómo podemos calcular el intervalo PR y nos da aproximadamente de 0,28 segundos, lo cual significa que, independientemente de la edad, es un intervalo PR prolongado, por lo tanto estamos frente a un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Tenemos este electrocardiograma, podemos ver cómo el intervalo PR se prolongó, pero esta prolongación es fija. Esto significa que siempre va a tener la misma distancia. Y la calculamos desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS y nos va a dar en este caso un intervalo PR de 0,28 segundos, lo cual, como el anterior ejemplo, independientemente de la edad, es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Tenemos así también los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, que con la diferencia que tienen con el bloqueo auriculoventricular de primer grado es que en esta situación van a existir momentos en los cuales las ondas P no van a poder conducir el impulso, o sea, las aurículas no van a poder conducir el impulso hacia los ventrículos, ¿sí? Por lo tanto, van a haber ondas P que no se van a seguir de un complejo QRS. Esa es la diferencia con el VAB de primer grado. En el caso del VAB de primer grado, ¿sí? Siempre se conduce, es decir, siempre la aurícula va a transmitir el impulso hacia los ventrículos, aunque va a demorar más en hacerlo, pero siempre lo va a hacer. En cambio, en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, va a haber momentos en los cuales la aurícula no va a poder conducir, no va a poder transmitir el impulso eléctrico hacia los ventrículos. Y esto electrocardiográficamente se va a poder representar o evidenciar como ondas P que no están seguidas de un complejo QRS. Se subdivide a su vez en dos tipos. Tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1 y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1 o Wenckebach tiene una característica muy particular. En esta situación, el intervalo PR, a medida que va habiendo un latido, se va prolongando hasta que se bloquea y no conduce con un complejo QRS. Y luego vuelve a iniciar, ¿no? Entonces aquí dice que el intervalo PR se prolonga progresivamente con cada latido hasta que se bloquea y no se continúa con un QRS, para luego iniciar nuevamente la onda P es regular con una morfología de ritmo sinusal. Vemos en el ejemplo de abajo cómo el intervalo PR se va prolongando hasta que en el rectángulo rojo vemos que hay una onda P que no está seguida de un complejo QRS. Veamos cómo se ve en un electrocardiograma real. Fíjense cómo es notorio, ¿sí? Si tomamos un segmento de este electro, que el intervalo PR se va prolongando a medida que van presentándose los latidos hasta que va a haber un momento en que el impulso no se conduce hacia los ventrículos. Es decir, una onda P no va a terminar en un complejo QRS posterior. Veámoslo con las flechas. Miren, tenemos cómo las flechas azules nos muestran la onda P, las flechas rojas nos muestran el complejo QRS y fíjense cómo a medida que avanza es más fácil visualizarlo de esta forma. Entre flecha azul y flecha roja se va espaciando, se va incrementando el espacio, hasta que esta última flecha azul que se marca, que representa la onda P, no tiene una flecha roja, es decir, no hay un complejo QRS que le siga. Y nuevamente vuelve a comenzar con otra onda P, ¿sí? Este es la típica imagen del bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo Movitz 1, ¿sí? O de Wenckebach. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo Movitz 2, ¿sí? En esta situación también van a haber ondas P que no se siguen de un complejo QRS, es decir, que van a haber momentos en los cuales el impulso eléctrico no va a pasar desde las aurículas a los ventrículos, pero en esta situación no hay un incremento progresivo del intervalo PR. Entonces, el intervalo PR es fijo siempre que se continúe con un complejo QRS. La onda P es regular con bloqueos abruptos del QRS. Los complejos QRS pueden ser normales o ser similares a la morfología del bloqueo de rama o del bloqueo fascicular
que está presente en el electrocardiograma. Veamos estos ejemplos. Fíjense en el trazado electrocardiográfico superior cómo vemos cómo existe un momento en el cual hay una onda P que no se conduce con un complejo QRS. En cambio, en el trazado electrocardiográfico inferior vemos varias ondas P que no se conducen con un complejo QRS, ¿sí? Y esto nos está mostrando que a medida que tengamos más cantidad de ondas P que no se conducen con un complejo QRS, más baja será la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. En este ejemplo, si nuevamente tomamos un segmento del electrocardiograma, podemos ver cómo llega un punto en el cual lo que venía siendo onda P seguida de un QRS, llega un momento en el cual no hay esta continuidad. Hay un momento en el cual la onda P no se sigue de un complejo QRS. Pero en todas las situaciones anteriores, en todos los latidos anteriores en los cuales la onda P estaba previamente al QRS, precedía al QRS, ese intervalo PR es fijo. No se va incrementando, ni va disminuyendo, es fijo, hasta que llega un punto en que se bloquea. Ahí tenemos en el cuadrado rojo la ausencia del QRS, nuevamente onda P, QRS, P, bloqueo nuevamente, y vemos la ausencia del QRS y nuevamente onda P, ¿no? Entonces, esto lo diferencia del tipo Wenckebach. En cambio, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o denominado bloqueo auriculoventricular total, como su nombre lo dice, hay una obstrucción permanente del impulso eléctrico de la aurícula al ventrículo. No pasa el impulso eléctrico de la aurícula al ventrículo. Por lo tanto, la actividad eléctrica va a ser las aurículas por su lado, los ventrículos por su lado, y esto se denomina disociación auriculoventricular. El intervalo que existe entre una onda P y la otra onda P que le sigue, y el intervalo entre una onda R y otra onda R que le sigue, siguen su propio patrón de presentación. La onda P y los complejos QRS no van a estar relacionados entre sí, aunque en algún momento pareciera que hay una onda P que se sigue con un complejo QRS, pero esto ha sido un registro al azar, no es una conducción real. La onda P aparece más frecuentemente que los complejos QRS porque la onda P sigue la frecuencia del ritmo sinusal, mientras que los complejos QRS siguen la frecuencia del ritmo de la unión o del ritmo de escape ventricular. Fíjense en este electrocardiograma cómo las ondas P están por su lado y el complejo QRS por su lado. Veamos en esto que tomamos un segmento de este electro. Fíjense, las flechas azules nos muestran cada vez que se presenta o se registra la onda P. Y notamos cómo las flechas punteadas nos están mostrando el momento en el cual la onda P se registró al mismo tiempo que se registró la onda T. Por lo tanto, está oculta dentro de la onda T. ¿Sí? Pero fíjense que la distancia entre P y P es regular, es la misma. Lo mismo pasa con la distancia entre R y R, ¿no? Entonces, las aurículas están por su lado, los ventrículos están por su lado, ¿sí? Aunque en algún momento pareciera que hay una onda P que se conduce. No es así. En este caso hay una disociación auriculoventricular. De esta forma hemos revisado algunas de las arritmias cardíacas que se pueden presentar con más frecuencia y que deberíamos conocerlas, ¿sí? Los invito a profundizar más leyendo algún libro de texto y les agradezco nuevamente por haberme escuchado.